Círculo Lovecraftiano y Horror presenta. Hola, ¿cómo están, cultistas? Espero que se le estén pasando bien. Aquí nuevamente nos encontramos en otra tertulia literaria que de esas de las que ustedes están tan acostumbrados por parte del Círculo Lovecraftiano y Horror. Y en esta ocasión, pues bueno, vamos a hablar de películas. Espero que les agrade el tema que hemos elegido el día de hoy y pues no está de más, ¿no? Comentarles, ¿no? Que se suscriban al canal de YouTube del Círculo Lovecraftiano y Horror. Y asimismo, pues tenemos los demás redes sociales en Facebook y en Twitch. Perfecto. Bueno, vamos a empezar con la presentación de nuestros ponentes. Juan Carlos Merino, gran aficionado a la historia, el cine y por supuesto la literatura. Es un veterano jugador de rol donde comenzó a desarrollar sus primeras historias al crear trasfondos para sus partidas. A finales del 2019 se lanzó a publicar su primera novela, La isla de Santa Rena, una historia de misterio y fantasía ambientada en los años 20, muy influenciada por la obra de H. P. Lovecraft. Y en 2022 publica su segundo libro, La Medium y la Máscara, una aventura victoriana de fantasmas, Winchester y sables. Ha publicado en las revistas digitales El Club de la Fábula y ZK 2.0, además de participar en el canal de YouTube UOD Studio y con el Colegio Santa Gema de Galgani de Madrid y la Biblioteca Pública de Aluche en actos dirigidos a fomentar el uso de la lectura. César Blanco. Nacido en Madrid, compagina su rol profesional con sus tres grandes pasiones: la literatura, el cine y la historia, ámbitos que le han llevado a participar en distintos eventos como tertulias o presentaciones literarias y a ejercer de lector beta en algunas publicaciones. Rogelio Cesario. Game Master, guardián de los arcanos, Dungeon Master y ex distribuidor editorial. Es un conocedor de literatura pulp, terror, ciencia ficción y fantasía. Ha realizado entrevistas a personalidades literarias iberoamericanas relacionadas con el género de terror, escritores, coleccionistas, editores y traductores, y ha publicado artículos relacionados al juego de rol de la llamada de Cthulhu y literatura pulp, y es asiduo colaborador para el grupo de Facebook Círculo Lovecraftiano. Bueno, iniciamos y bueno, aquí estamos con César y Juan Carlos nuevamente. Y pues bueno, César, Juan Carlos, ¿qué nos tenemos para este día? Hola, pues un saludo a todos. Lo primero, el caso es que habíamos estado hablando sobre cine de terror, pero cine de terror que permanece un poco en segunda línea, ¿no? Películas que pensamos que tienen que tener cierto reconocimiento, incluso por encima de otras que de más renombre, mayor renombre, ¿no? A mí me gustaría empezar por El Exorcista 3. Curioso, me salto la segunda parte del Exorcista, que fue nefasta. Me voy directamente a la tercera entrega, que creo que es una película bastante interesante de analizar un poco. El gran problema que tiene esta película para mí es precisamente el que la hayan asociado con esa maravilla que es El Exorcista, que de hecho en el anterior programa que hicimos César habló sobre la novela, ¿no? Exorcista 3 está dirigida por el escritor del Exorcista y también el guión adaptado suyo, ¿no? Es curioso porque Peter Blatty, creo recordar que era el escritor, adaptó también los guiones de sus novelas y creo que hizo un gran trabajo con El Exorcista 3. Yo pude verla hace poco otra vez. Tengo recuerdos muy buenos porque la vi hace, no sé, 30 años aproximadamente. Si no recuerdo mal, es del año 90. Está interpretada por nuestro amigo George C. Scott, el gran general Patton, ¿no? Y creo que hace un gran papel en la película. Como os decía, creo que el gran problema que tiene esta película es esa asociación que hicieron con la primera Exorcista. Es una película que si la cogemos de manera independiente, funciona muy bien. Empieza siendo una trama policíaca de asesinatos
relacionadas de algún modo con la iglesia y al final, pues acaba, pues eso, con el tema del exorcismo, etcétera. No puedo contar mucho más para no hacer spoilers, pero creo que es una película que si no la habéis visto os puede sorprender. Evidentemente no va a llegar nunca a la altura de la primera entrega y ya os digo, de manera independiente funciona muy, muy bien. Tiene una cosa que me gusta mucho y es el ambiente, ¿no? Antes comentábamos que yo soy un ser muy otoñal, más que de verano, me gusta mucho el otoño. Y esta película juega con eso, con el ambiente, con la lluvia que tiene. Está muy, muy logrado todo lo que es el ambiente. Y luego tiene 2 o 3 sustos o escenas que creo que están entre las mejores escenas del cine que yo he visto en mucho tiempo. Sobre todo hay una de ellas que es un plano fijo, y no cuento más, que está muy, muy interesante, muy logrado. En definitiva, creo que es una película eh, muy interesante de ver o de recuperar si la visteis en su día, que sigue funcionando muy bien y que merece algo más de reconocimiento del que tiene. Se ha quedado un poco como película de culto con el paso del tiempo. Es curioso porque el mismo director, cuando la fueron a estrenar, advirtió a los productores: no la llaméis El Exorcista tal, no pongáis que es la tercera parte, porque la segunda parte del Exorcista tuvo muy mala crítica. Entonces, si de alguna manera la asociaban con la saga, quizás iba a perder interés. Al final no lo logró, le pusieron El Exorcista 3 y claro, pues yo creo que eso la arrastró a la hora del estreno en cine. De todos modos, ya os digo que creo que es una película muy interesante de recuperar y yo la verdad es que la recomiendo al 100%. Vale. Bueno, sí, me parece, hace mucho tiempo que la vi, la verdad. Y sí, es que la diferencia del Exorcista 1 y los 2 es tanta que, claro, mucha gente dijo, bueno, la tercera va a ir por el mismo camino. Pero realmente la tercera sí es que no tiene nada que ver. Entonces, el argumento es bastante mejor, tiene mejores, tiene mejores escenas y, y comparado con la 2 que fue una gran decepción, eh, pero sí, se deja ver y es una buena opción, la verdad. Es una buena opción. Esas películas de esas que no están en primera línea, no son las clásicas de terror que todo el mundo tiene en la mente cuando, cuando habla de películas de este género, pero El Exorcista 3 es una película que habría que ver. Si has visto las 2 primeras, tienes que verla, más que nada para seguir con el mismo punto de terror. No sé si Roger la ha visto. Sí, de hecho, como dice Juan Carlos, ¿no? Esa escena que dices, bueno, esas 2, 3 escenas, yo la vi, la rentamos, recuerdo, y era Sí. así como de que, ay, o sea, no va a ser como la primera, tal vez como la segunda, y tal vez fuese su error, ¿no? Que la marcaron como parte de una trilogía, y uno buscaba de esas películas bobitas, de terror, muy de la época y sí, sí, la verdad, sí nos asombró de que está buena, o sea, la verdadmente está bastante buena la película y dices, esa escena, de veras, yo sí brinqué, o sea, sí me causó mucho impacto esa escena que tú dices, que no podemos mencionar mucho para que la vean, pero sí, son de esas cosas que una de las cosas que ahorita pues yo siento que abusan mucho en las películas es de que tú sabes que va a pasar algo y va a Ujú. pasar algo y está la escena que están en el sótano y se escucha el ruido y se va a bajar la persona para el sótano y tú dices, va a pasar algo, tiene que ver algo, ahorita no pasa, espérate, ya va a pasar, ya pasó. Y eso es el problema de estas películas, ¿no? Y bueno, aparte que hay un saturamiento muy grande, pero esa película esas escenas no te las esperas, o sea, son realmente añadidas y sí, sí te impactan, la verdad. Tiene además hay algo que me ha gustado mucho y es la pareja de protagonistas, ¿no? George Scott interpreta a un policía, pues que debe estar cercano a la jubilación, además un policía un poco gruñón, el tipo se le ve que es de mal carácter, ¿no? Y luego tiene un amigo que es un sacerdote, que bueno, son muy amigos, de hecho hay una escena para que
que te presenta muy bien que son amigos, que los dos van al cine a ver Qué bello es vivir, ¿no? Que luego tendrá una pequeña, un pequeño interés en la película. Yo creo que los dos personajes están muy bien conseguidos, te atrapan un poco al interés de la película. Y luego además es de esas películas que tiene historia detrás, ¿no? Lo que os he comentado antes de que la productora se empeñó en que llevara en el título El Exorcista, se empeñó también en que hubiera una serie de cambios al final, y dicen por ahí que por lo visto hay una versión que es la versión dirigida por William Peter Blatty, que no es exactamente la que hemos visto nosotros y que ha llegado al cine. Así que es de esas películas que en algún lugar oculto, supongo, existirá una copia ahí que quién sabe si algún día podremos ver, ¿no? En definitiva, en resumen, yo creo que es una película que vale la pena retomar. Creo que está muy conseguida y todavía te pone un poco los pelos de punta. Bueno, voy yo con mi primera opción. La verdad es que es difícil de quedarte solo con dos de películas de terror, ¿vale? Y aunque no sean conocidas, todos tenemos nuestro pequeño videoclub con esas clases de películas. Y la primera que voy a elegir es una película antigua, ¿vale? Es un clásico, bueno, clásico del año 45 que se llama Al morir la noche, ¿vale? El protagonista es Michael Reagan, no sé si os sonará un poco el actor, un actor inglés que ha hecho muchas películas, la verdad. Pero aquí cuando comenzaba, no era muy famoso y forma parte, es una reunión que se reúnen varios personajes en un caserón inglés al sur de Londres, época victoriana, Juanca, no te digo nada más. Se reúnen varias personas, van acabando todos allí en un salón y se ponen a contar historias de terror, ¿vale? Creo que son 6, sí, 5 o 6, 6. Cada una diferente, ¿vale? Hay una que está un poco como humor negro, ¿vale? Pero las otras son realmente de terror, pero terror sin ver escenas como las películas que estamos acostumbrados a ver de vampiros, de zombies. Es otro tipo de terror, pero que da miedo de verdad. O sea, para ser una película de ese año, da miedo de verdad. Eh, Concretamente, el episodio que hace Michael Reagan, que él interpreta a un muñeco es un ventrílogo, ¿vale? Y el muñeco se le revela, ¿vale? De verdad, ese muñeco decíamos de Chucky, el muñeco diabólico y todos estos que están saliendo después, ese muñeco que me da miedo. Miedo de verdad, ese episodio es muy bueno, realmente creo que es el mejor de los 6 con diferencia. Y eso, cada cuento es diferente. De hecho, uno de ellos, creo que cada cuento además es de un intérprete, es de un intérprete famoso. De hecho, uno de los cuentos es de H.G. Wells, uno de los 6. O sea que son muy buenos, son de calidad y tiene escenas realmente de terror, pero sin ser el terror al que estamos acostumbrados. No quiero spoilearlos tampoco en la película, de verdad os lo recomiendo. La vi hace mucho tiempo, la tengo. De vez en cuando la pongo porque es una clase de terror diferente, pero muy buena, muy buena. Yo creo que, claro, a veces podemos, o quizás la gente más joven a lo mejor, cuando hablamos de una película antigua, un clásico, es fácil que a lo mejor ya se piense directamente que no va a dar miedo. Y sin embargo, claro, si lo comparamos con lo que hay hoy en día, que no sé, que te salpica, que parece que te tienes que embadurnar de tomate cuando estás viendo una de estas películas, que la saga Saw, por ejemplo, que es cada película, no digo que sea mala, pero cada película es como que a ver si superamos la anterior, ¿no? En plan, pues que ese género que nació un poco con Seven, digamos. Entonces, claro, coges estas películas, estos clásicos, quizás no dan el miedo que te puede dar una película hoy en día, pero es otro tipo de miedo distinto, es un miedo más psicológico, ¿no? Yo, por ejemplo, Psicosis es una película que sigue siendo muy impactante, ¿no? La escena de la ducha, aunque ya no te da un terror tremendo porque ya la conoces, pero yo estoy seguro de que una persona nueva que no ha visto esa película nunca, le va a poner, vamos, el corazón seguro en el pecho para ir a 1000 por hora, ¿no? Entonces, es un cine de terror distinto, pero creo que es como más elegante, ¿no? Te toca la fibra de una manera distinta.
Y Sí, además, sí, es como tú dices, Juan Carlos, de que ya ahorita las expectativas de las películas ya las conoces, sabes cuál va a ser el camino, cuál va a ser la historia. Y de hecho está viendo la serie de los Fabelmans en Netflix y sale que están viendo al principio una película que no es nada de spoiler, pero me gustó porque te muestran cómo bien la película era en los años 50 y finales de los 50, principios de los 60, y había una escena en un tren en donde se emocionaban al verlo, ¿no? Sucede algo con el tren y todos gritan, ¡ay, pasó esto! O sea, como que eran parte de lo que estaban viendo. Y como tú dices, esas películas, no sé, digo, tenían el típico estilo británico, me imagino que no querían hacerlo de películas de miedo de tipo Hollywood y les resultaba bastante bien porque eran el trabajo de los actores. El trabajo de los actores era notable y se lo digo, era una película en serio y siendo de terror, pues sí la hacían. De hecho, esa tengo que buscarla porque no la he escuchado. y sí, pues lo recomiendo. Además, es lo que decís vosotros de que ahora, lo que decía Rock antes, es cierto, ahora prácticamente sabes qué va a pasar, que sabes que va a pasar algo. Porque la música, la escena te está invitando, te está anunciando que algo va a pasarte, que algo va a pasar, entonces ya sabes qué va a pasar, bueno, ya pasó, venga, ahora hay unos minutos de tranquilidad, o sea, está como que ya todo muy prefijada, todo lo que va a pasar. Y luego, lo que, esas preguntas típicas que es que hacen cosas la gente en las películas estas que estamos últimamente viendo, que es que nadie haría. O sea, y preguntas absurdas que nadie haría. O sea, ¿hay alguien ahí? Claro que hay alguien ahí, por supuesto, y es malo y seguro que te quiere matar. O sea, entonces, yo que empiezo las películas es así, o hacen cosas que nunca haría nadie y que al final hacen, digo, es que pierde mucho valor. O sea, no, es lo que decía antes Rob. O sea, ahí no se nota que no, el guión no está muy bien trabajado, que los actores la están poniendo, porque es un actor realmente, no tienes por qué hacer ese tipo de escenas con esas preguntas estereotipadas todas. O sea, y esta película es de lo que os digo, nadie dice esas cosas, y no hay escenas de estas de, wow, de que sangre, de vísceras, ni de escenas. De hecho, no es esa música que te está comunicando que va a pasar algo. No, no, no. De verdad, os la recomiendo porque es otra clase de terror. Yo es que creo que desde que Wes Craven hizo Scream, es como el mago que te enseña los trucos, ¿no? Los clásicos trucos de... Claro, en Scream ya te dicen, no bajes solo por la escalera, no te separes, si eres el personaje secundario, no tal. Ya te cuenta un poco lo que tienes que evitar sobre todo en el género slasher, que se llama, ¿no? Yo pongo como ejemplo el cine clásico, como siempre lo pondré como ejemplo, La Noche de los Muertos Vivientes. O sea, película en blanco y negro, no es una película excesivamente sangrienta, de gore, pero es una película increíblemente desasosegante. O sea, termina y de verdad que lo has pasado mal. Es una película que te hace Sí. pensar un poco, ¿no? Sin necesidad de que la sangre salpique tanto. A veces yo creo que funciona mucho mejor el suspense en el terror que directamente el terror y la matanza. Sí, y también uno de los factores que influye mucho es el uso de la música, porque Sí. como dice César, la música ya te impone qué es lo que va a suceder, pero anteriormente eso era un proceso que no estaba muy bien implementado o veían como que era un acompañamiento de la película, no era un protagonista per se de la misma. No sé, recuerdo que hay una película de Anthony Hopkins donde él le hace de Alfred Hitchcock. Está muy buena, es una como Ujú. biografía, pero con ciertos temas y habla de cómo está haciendo la película Psicosis y habla de eso, o sea, dice, se mete con la persona que está haciendo la música, oye, es que quiero que diga que se sienta esto y demás, y él está escuchando a la audición de prueba, que en Estados Unidos se acostumbra a que vean la película antes para ver qué cambian, qué mueven, y al momento de escucharse la música y la acción, donde están con el cuchillo en la escena de la bañera, pues él sabía que iba a impactar la música. Y fue una de las escenas, de hecho la música se asocia directamente con la escena. Y hay Totalmente. otra película que donde utilizan maravillosamente el uso de la música, La Profecía.
Y Oh, es sí. música clásica, entonces la misma música te va adentrando, es otro protagonista de la misma película. Como curiosidad, yo recuerdo que en una partida de esas mías de la llamada de Tulu, o Cthulhu, o Tulu, utilicé en un momento dado de la partida, utilicé una parte de la profecía de la banda sonora. Y el jugador se asustó tanto que, que se fue, en vez de seguir hacia donde tenía que ir, se asustó y se fue para abajo. Eran unas escaleras y se fue para abajo el personaje. Dije, joder, tenía que haberle puesto otra música. Es una música muy impactante. Yo creo que hay un ejemplo de uso de música para ponerte en situación que es Tiburón. O sea, Tiburón es la banda Sí. sonora que utiliza para las escenas debajo del mar o cuando se está acercando. Sabes perfectamente que anda por ahí el tiburón sin haberle visto. Es Esos son genial. 30 y tantos minutos, creo, ¿no? Son los que no ves al tiburón y solo con la música y la cámara ya te está teniendo en tensión todo ese tiempo sin haberle visto aún. O sea, gracias a la música. Y fue el que inauguró el concepto de los blockbusters en Estados Unidos, esos estrenos fuertes, masivos, que alteran toda la taquilla. Fue el que lo inauguró propiamente, porque nadie se esperaba una película de ese tipo. Lástima, ¿no? ¿Dónde se han quedado los blockbusters? Ya parece que cada vez hay menos. Sí, ya es un No, concepto tipo en Hollywood. Bueno, aparte que ahorita tienen problemas con las huelgas, pero sí, anteriormente están manejando algunos conceptos que tal vez muchos no los apreciamos, como está ahorita la actualidad, pero les está pegando mucho. Bueno, pues continuemos realmente dentro de películas de terror que no son muy conocidas. Hay una que me llamó bastante la atención del cine mexicano, porque el cine mexicano en los años 60 era una curiosidad muy, muy, muy grande. Había el concepto, bueno, ya se estaba acabando la época de oro del cine mexicano a principios de los 60, pero todavía era una industria fuerte que se enfocaba mucho básicamente en las comedias rancheras, ¿no? O sea, y a uno les agradaba porque pasaban los grandes cantantes de la época, José Alfredo Jiménez, y ay, ¿cómo se llaman otros? Todos los cantantes de esta época. Pedro eh, Infante. Pedro Infante, bueno, falleció en el 58, fue que de hecho él fue el que podríamos decir lo que inició el decaimiento de la época del cine de oro mexicano. Y salieron ya a la época, pues bueno, estas comedias rancheras con historias muy simplonas. De hecho, recuerdo una película de terror con comedia ranchera que la unión suena muy rara, pero eran de ese tipo de películas que uno disfrutaba en aquellos tiempos. De hecho, era precisamente Miguel Aceves Mejía, una persona que tenía un mechón en el cabello, en el cabello y cantaba muy bien rancheras. Era una expedición que hacen a una cueva y por la universidad, algo así. Entonces está muy, muy surrealista porque pues están investigando, van hombres, mujeres a investigar esa cueva y de repente en unas zonas hacen como un picnic y se pone a cantar una canción ranchera, ¿no? O sea, porque está Miguel Aceves Mejía, entonces tiene que aprovecharlo, ¿no? Y está cantando. Y nada que ver, o sea, están ahí, y agarra la guitarra y empieza a cantar una canción ranchera. Está medio rara y luego salen unos monstruos, salen como vampiros, o sea, está curiosa y al final me gustó porque sale el ejército mexicano y se refaguean a todos los malos, o sea, está curioso, o sea, bueno, ese era el tipo de película que uno esperaba en ese tiempo, pero hay una que me llamó la atención, que a mí me asombró mucho con Abel Salazar, que era un protagonista muy conocido en su época por ser un personaje protagonista de comedias románticas. Él no cantaba, pero pues sí aparecía en muchas veces en estas películas con Antonio Badú y demás actores de esa época y tenía una simpatía muy, muy grande en ese aspecto. Y me gustaba ver las películas de él, ¿no? Y había una que se llamaba El Varón del Terror, es del 62 en donde te hablan de un monstruo que aparece, bueno, es un ser que se hace, una persona se vuelve monstruo, y me asombra porque los efectos especiales y el tipo de monstruo es bastante peculiar, y yo espero que, a ver, Salazar, bueno, pues es una comedia romántica, pues no sé, tal vez con tintes de terror, del terror que conocemos en México en los años 60,
pero no era así, o sea, realmente sí era una película de terror sobre un monstruo que está atacando a la sociedad y se mete la policía a investigar qué está pasando con estos asesinatos. Y yo decía, ah, caray, no hay bromas, no está la típica hombre conoce a mujer, mujer no quiere andar con él y él le hace la galantería para estar con ella, no sé, algo así me imaginaba, ¿no? Había un monstruo, no sé, tipo, no sé, la verdad yo me esperaba algo como Abbott y Costello con esta Drácula, algo así por el título en el Balón de Terror, pero me sorprendió gratamente porque esta película sí realmente era de terror. Y la escena final donde es la transformación, bueno, pues sale el monstruo, ¿no? Pero después sale la transformación y sale así con, vaya, o sea, busquen el Balón del Terror y vean las fotografías y tú te quedas así de que fue muy aventurado para esa época. No sé si haya tenido éxito y demás, pero sí me llamó la atención y son de esas películas de terror, no que te dan miedo, pero sí es una grata sorpresa la trama. Siendo película Ujú. mexicana de los 60, pues realmente sí me causó, vaya, todavía tengo esa imagen, de hecho me gustó la imagen donde están los policías, donde están tratando de resolver el caso y sale una, nomás les puedo decir, sale una Thompson, o sea, está bastante padre, la verdad. Suena, A mí suena por muy esos bien. detallitos me ganan la película. No es de terror, así que te vas a asustar, pero sale un monstruo, hay asesinatos y es en la México de los años finales de los años 50 en blanco y negro, bastante disfrutable en ese aspecto. Está muy bien. Me está recordando cuando has dicho lo de la mezcla de las rancheras, del monstruo, del terror, ¿no? Yo creo que era una época en la que se podían atrever con este tipo de cosas, que a lo mejor en ese momento o unos años después lo veías y quizás decías, madre mía, ¿qué es esto, no? Pero hoy en día tienen cierto encanto. Son películas que bueno, las ves con la mirada que las tienes que ver y tienen cierto encanto. A mí me ha recordado mucho a una película que me aterrorizó muchísimo de pequeño. Me pasé una noche fatal cuando la vi, que aquí creo que la titularon Kung Fu y los siete vampiros de oro, una producción Ah, de la sí. Hammer. Claro, tú la ves hoy en día, ¿no? Y claro, es una mezcla de Drácula, de la moda que había por aquel entonces de las artes marciales. Claro, es una mezcla rarísima, ¿no? Drácula que se va allí a Japón o China, Peter Cushing haciendo de Van Helsing. Claro, es una mezcla que dices, ¿esto qué es? Madre mía. Yo de pequeño, claro, la vi y me aterrorizó. Hoy en día la ves y hasta con algunas cosas te ríes, pero tiene su encanto, tiene algo especial, algo a la vez inocente, ¿no? Y divertido y muy ameno, fresco, tiene frescura y le da un algo especial, ¿no? Que es bonito también reconocer en este tipo de producciones. Yo la película que ha dicho Rob me la apunto porque pues, por mi vínculo con México, que me encanta sobre todo me encanta la época del cine, la época dorada del cine mexicano. Y lo que decía Rob, sobre todo me gustan las comedias de los años 40 50 mexicanas, sobre todo las que protagoniza Pedro Infante, que tiene algunas míticas. Una que tienen con Jorge Negrete, que era Dos tipos de cuidado, creo que se llamó. No sé, son comedias buenísimas y por eso quiero ver la película que me ha hecho Rob de terror, porque si mezclas una cosa y otra, tiene que ser muy interesante, la verdad. Sí, de hecho, te digo que este Abel Salazar después se volvió productor, director y protagonista. Tenía unas comedias románticas bastante subidas de tono en ese tiempo, finales de los 50. Recuerdo una donde unas tías ricas hacen parecer que la sobrina es menor de edad porque pues para seguir cobrando el dinero o algo así. Entonces ahí lo mandan del seguro para ver cómo está la situación y se enamora, pero porque es una mujer adulta. Bueno, en teoría, pues la actriz tendría como 25 años, pero ahí la hacen parecer menor. Y hay unas escenas donde, pues, como que sí le quiere tomar la mano y la ven y piensan que es una niña menor y te dices, ah, caray, el tema está raro, ¿no? O sea, pero está chistoso, o sea, te lo manejan de una Sí, sí. manera. O hay otra escena en otra película donde él se va a morir y trabaja en una empresa y lo vuelven como gerente. Y él, pues, se va a morir en una semana y hace cosas puras locuras es una tienda
es una tienda comercial y no sé, le da carros nuevos a todos los vendedores, da promociones al 50% y resulta que no se va a morir y dije, pues ya me van a despedir y resulta que todas las cosas que hizo resultaron perfectamente y ha logrado ventas históricas que nunca han hecho. O sea, ese es el tipo de comedia romántica que te gustaba en ese tiempo. O sea, te gusta relajarte a pesar de todas las situaciones que pasan en México. Son interesantes, ¿no? En ese aspecto. Sí, Siguen sí, siendo estoy de grandes acuerdo. clásicos, ¿no? Cuando este tipo de películas la ves de niño, la ves de pequeño y te gustan, tienes un recuerdo asociado. Pero cuando las ves, cuando han pasado los años y sigue teniendo ese toque especial, ¿no? Ese encanto, es que se ha convertido en clásico. Es que esa película en realidad tiene algo especial que lo va a tener toda la vida. Eso está clarísimo. Sí, estoy de acuerdo. Y Juan Carlos, ¿qué película más tienes para Mira, sorprendernos? os estaba hablando de esta película de Kung Fu y los siete vampiros de oro que me aterrorizó. Y, y hay otra película que también me hizo pasar muy mala noche. Quizás es una película que es más de misterio, se podía poner más dentro del suspense, que es Asesinato por Decreto. Eh, es, es una película británica, que por cierto, el director no recuerdo ahora el nombre, disculpadme, pero dirigió creo que son las dos primeras entregas de Porky's. O sea, para que veáis, para que veáis. Trabajo de El un cambio, director, el cambio. claro, claro. El ¿No? cambio, Decía Rock lo de la comedia romántica y tal, que luego hostia, podía ser terror. Pues imagínate aquí, ¿no? ¿Qué le puede llevar a un director a hacer una película de Sherlock Holmes contra Jack el Destripador y luego hacer Porky's? Excepto el dinero, no, lo que le pagarían por rodarla, no entiendo, ¿no? Bueno, Asesinato por Decreto es del 79. Quizás no es una película de terror, es más de suspense, ¿no? Es la obra que enfrenta pues, a los dos de las grandes figuras de aquella época victoriana, ¿no? Vamos, son Sherlock Holmes y Jack el Destripador. Eh, Creo que es una película que yo pondría dentro del terror, sobre todo por el ambiente. Primero que tiene ese tipo de ambiente desde finales de los 70 y todavía bebe, yo creo, un poco de la Hammer. Entonces, tiene un ambiente muy oscuro, muy desasosegante, sucio, diríamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que te pone en tensión. Por ejemplo, cuando aparecen escenas de las calles de por Whitechapel, hay un contraste tremendo, como cuando aparecen las escenas donde está Sherlock Holmes, o en la ópera, o hablando con altos dirigentes, ¿no? Pasan de la limpieza, la pulcritud de un gran salón a la suciedad de Whitechapel, ¿no? Es ahí donde esa suciedad te hace sentir el terror de la película que estás viendo. Y luego además tiene un final también, una escena, que ya solo por esa escena lo que ves ahí, no entro en más detalles, por supuesto, eh, yo para mí esa película la convierte en género de terror absoluto, ¿no? Y, y es difícil porque, claro, estás enfrentando a un gran detective policíaco con un gran asesino, el más famosos, podríamos decir, de todos ellos. Y que esa película, solo ya por el ambiente, la historia, lo que estás contando, pase a ser terror, a mí me parece muy, muy difícil, muy difícil. A mí es una película que me encanta, la verdad. a mí me gustó bastante la película. Y es como tú dices, es que es bastante oscura. El ambiente es oscuro, ya solo por el, por el personaje que es, por el asesino que es, y es porque la réplica es quizá el detective más famoso de la historia, que quizá con Hércules Poirot de todos los detectives más famosos de la historia. Se enfrenta con el mayor asesino de la historia en la época, en el mundo victoriano, pues tienes todo, pues tienes todo. Y sí, y los dos buenos actores protagonizando la película, me ha encantado, a mí me encantó la película. Es una muy buena elección. De hecho, yo recuerdo que anteriormente en la televisión abierta, no sé, 80s, 90, pasaban muchas películas no comercializables en ese tiempo, no eran estrenos de películas y las pasaban en la tele, que sí había y eran eventos así anunciados en el periódico y demás. Y en una de esas que veo que van a anunciar una película, ¿no? Muerte por decreto, ya la vemos, ¿no? En ese tiempo, sábados y domingos no había nada que hacer y veíamos la televisión en ese tiempo. Y de repente que pasan, que es de Sherlock Holmes, la época victoriana, y dije, no, ya me voy a quedar a verla, ¿no? Y luego que pasan, bueno, la trama
está fantástica, ¿no? Porque el imperio, bueno, aquí le encargan a Sherlock Holmes que descubra, que investigue los casos de Jack el Destripador. Ya, con eso, o sea, me quedo yo Ya. impactado. O sea, yo dije, no, no, pues ya lo va a encontrar, ¿no? Es Sherlock Holmes. Y no, o sea, pasa la trama y estás viendo y te atrapa, te mete en la historia. Y como dice Juan Carlos, ¿no? Al final yo me quedé, wow, o sea, impactado, la verdad, completamente. Pare- Recomendadísima la película. Parece ser que bebe un poco esta película, esto de emparejarlos a los dos, porque unos años antes, es que no recuerdo el título, pero creo que César sí, es una película que emparejan a Jack el Destripador también, que huye en la máquina del tiempo de H.G. Wells. Y H.G. Wells va a los años 70 o finales a perseguirle, a Jack el Destripador en la actualidad. Es una película que funcionó bastante bien, ¿no? Fantasía, y es también el mezclar a dos personajes potentes dentro de su mundo, para contar una misma historia. Decía César lo de los dos protagonistas. Es que yo creo que Christopher Plummer le va, vamos, perfecto para Sherlock Sherlock Holmes, Holmes. y es posible que no haya un Watson mejor que James Mason. Sí, Ahorita muy buenos que actores. mencionas la película de H.G. Wells, ¿cómo recuerdo que regresa en el tiempo y pues no sabe cómo encontrarlo, cómo buscarlo y sus lentes se le rompen? Y va a una exhibición de él, de H.G. Wells, y ve que pues dice, no, en este escritorio el escritor escribía sus obras y demás. Y él se acerca, abre un cajoncito donde sabe que tiene unos repuestos y los cambia. O sea, no sé, se me hizo bien curiosa esa parte. Y esa película me encantó. Lástima que aquí cuando se iban a comerciales te ponían escenas de la película de que para que estuvieras esperando el regreso, ¿no? En la televisión. Y ahí pasan la escena, una escena del final, en los cortos de cuando se iban a comerciales, donde ya te decía qué pasaba, ¿no? Te daban el spoiler, ¿no? Fue algo que no me gustó cuando vi esa película que mencionas, de H.G. Wells ¿Tienes y de ese Jack el recuerdo que Destripador. te traumatizó lo del spoiler? Sí, es que de repente estamos así, pues bueno, comerciales, ¿no? Y de repente, no, no te pierdas, continúa para ver la película y ves las escenas y dices, caray, esa no la han pasado ahorita y está al principio. Y entonces, pues no entiendes lo que está pasando en la escena hasta que ya a mediación dices, ya sé qué va a pasar. O sea, Es como sea estar viendo el Imperio contraataca, ¿no? Y de repente te ponen anuncios y te dicen, no te vayas, que aún hay más. Y de repente te sacan escenas y te ponen, yo soy tu padre. Y dices, exactamente, ¿cómo? así fue literal. Claro, Y tengo entendido que esa película, pues al final era lo que cambiaban las cosas y sí me fui con esa finta, pero ni modo, pues así era la televisión abierta en aquellos tiempos. qué tiempos. Ya ¿ves? Sí. Yo echo de menos un poco esa inocencia de estas películas que hablamos, que a lo mejor hoy en día pueden parecer algo desfasadas, pero jo, eran ideas muy interesantes. De hecho, cuando hablan tanto de remakes, yo me iría a este tipo de películas, o sea, no me iría tanto a los 80 como decían hace poco, que empezaron a hacer remakes de los 80. Vete más atrás porque hay películas de bajo presupuesto muy interesantes y que son oro puro para hacer una adaptación hoy en condiciones. De adelante, César, ¿qué película más nos tienes para asombrarnos? Pues voy a cambiar, tenía pensado una, pero voy a cambiar porque me he dado cuenta que esta me marcó más que la otra, ¿vale? Así que me voy a quedar con una película que es la primera de una trilogía, ¿vale? Aquí en España se llamó Posesión Infernal, creo que en inglés es The Evil Dead. Evil Dead. Eh, Luego hicieron dos más, aquí luego hicieron la segunda parte que se llamó Terroríficamente Muertos y la tercera parte fue El Ejército de las Tinieblas. Eh, la primera, la de Posesión Infernal, pues la típica película de serie B dirigida por Sam Raimi, que luego fue un director de renombre, pero por aquel entonces no era nadie. Y sin embargo, con el tiempo, esas películas, sobre todo la trilogía ya completa, pues forman parte un poco, forman parte de la historia de las películas de terror. La primera parte, la primera parte realmente, los efectos los ves hoy en día y no son muy, muy buenos, la verdad, pero el ambiente,
la carga que hay de terror en la película, durante toda la película, esas escenas agobiantes, aparte las propias de terror, ¿no? También hay sangre, pero es la típica película de, bueno, 5 personas en una cabaña en mitad del bosque y se encuentran por lo inesperado, ¿no? Sucesos paranormales. No sé, a mí me marcó mucho la película. Me acuerdo que creo que es del año 81, pero lo que habláis antes de los blockbusters, yo me acuerdo que la alquilé con unos amigos un sábado por la tarde, en plan, bueno, vamos a pasar miedo, alquilamos la película, compramos chuches y frutos secos y unas Coca-Colas y nos ponemos todo oscuro a la habitación, el salón, y para ver la película. Y fue una tarde gloriosa, vamos, de miedo total, porque la película da miedo, mucho miedo, la verdad. Tiene unas escenas muy buenas y hoy en día la sigues viendo, quitando algunas cosas que normal, con el paso del tiempo no han envejecido, quizás los efectos lo mejor que podían haber, que podía haber pasado, pero por lo demás la historia es muy buena, tiene escenas muy angustiosas de verdadero terror, de verdadero terror. Luego las Estamos otras hablando de un partes clásico, ¿eh? fueron mejorando un poquito. Es un clásico, sí, la verdad que es un clásico. Y ya acaba con la tercera parte, que me acuerdo, la segunda parte hasta tiene unas escenas hasta cómicas. La de Posesión Infernal tiene un par de 2 o 3 escenas de toques hasta humorísticos, con una mano ahí que camina sola por el suelo. Y luego la tercera parte que me parece muy buena, de hecho creo que la mejor de las 3 en calidad, que fue El Ejército de las Tinieblas, porque el protagonista es el mismo de las 3 películas, o sea que está muy bien, pero El altamente dios Bruce recomendable, la Campbell, verdad. ¿no? El dios, tú lo has dicho. Bruce El Campbell, dios Buscando. Sí, Yo Bruce solo Campbell. os digo una cosa, o sea, 3 Bruce Campbell, palabras. gran Bruce Campbell. Yo solo digo 3 palabras. Clatu, Verata, Nictu. Nictu. O sea, las 3 palabras que tiene que decir para el Necronomicon en el Ejército de las Tinieblas. Y yo recuerdo esa escena esternillante en el cine, cuando el tío las tiene que decir y se le han olvidado. Claro, coge y Clatu, Verata, y sí, sí, buenísimo. Fue una escena, todo el cine riéndose en ese momento. Hablábamos antes del inicio de directores, ¿no? Pues fíjate qué curioso es ver a Sam Raimi haciendo esta primera película de bajo presupuesto. Se han hecho hasta un remake y luego, ¿no? Ver la trayectoria que ha seguido, ¿no? Dio el pelotazo, le eligieron para la primera de Spider-Man y luego pues todas las películas que han venido detrás, ¿no? ¿Cuáles son los inicios de Sam Raimi haciendo esta humilde Posesión Infernal? Qué grande. Sí, la Sí, verdad que sí. realmente me fascinó cuando, de hecho, yo recuerdo haber pasado por el centro de la ciudad de Monterrey y en es una zona, pues media ahí, media popular, ¿no? Podríamos decirlo. Había unos cines que no de muy buena reputación y ahí vi el cartel de Evil Dead 2 y le dije con los que íbamos, vamos a verla. No, 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 está muy fea, no, nos va a asustar y que no sé, y por eso no fui a verla en el cine en su Claro. momento. Hombre, si era de mala Pero reputación el cine. sí, o sea, y una de las cosas que más me llamó la atención, ya cuando la vimos después de que ya que ves cómo se hacen las películas, que es algo que a mí me fascina mucho, o sea, la escena donde está el monstruo, o sea, pensar que estaba Sam Raimi con la cámara y empujando al otro en una carretilla, ¿no? Sí, Ya sí, la sí. segunda, que es un remake como de la primera con mayor presupuesto, pues reinician toda la historia, ¿no? Pero dan todo el preámbulo para el Ejército de las Tinieblas, que como tú dices, la verdad, me fascina los homenajes que hacen, ¿no? Porque a mí me emocionó la escena donde despiertan a estas calaveras, ¿no? Y van a atacar y realmente te quedas así, o sea, a mí me emocionó, o sea, cuando se están peleando y todo, o sea, la trama está muy bien pensada y demás. Y ahora aquí sería ver qué final vieron ustedes, porque en el Ejército de las Tinieblas hay 2 finales. Yo me acuerdo que vi el de donde despierta, bueno, vi el final post-apocalíptico, no podríamos decirlo. Y después supe que Ujú. había otro. Yo creo que vi los dos. El último que vi es el de supermercado.
pero en su día creo que vi el otro Ah, también. sí, ese es el clásico, ¿no? Yo creo que lo pusieron más como para que todo saliera a buen término, ¿no? Podremos decirlo, porque sí es una escena, pues, de que todo sale bien, ¿no? Yo creo que lo hemos hablado, no sé si lo hemos Creo hablado que alguna espera. vez, pero Klaatu Barada Nikto, no sé si es un homenaje, no sé si lo recordáis, pero vamos, creo no equivocarme. Son las palabras que le tiene que decir al robot de Ultimátum a la Tierra para que, para que le obedezca, para que se detenga. Klaatu Barada Nikto. Es un homenaje total a Un Ultimátum a la guiño. Tierra. O sea, se quedó con todo el mundo, vamos, San Raimi. O sea, Sí, con el sí. Ejército de las Tinieblas se quedó con todo el mundo. Qué grande. Estabais hablando, estáis diciendo ahora decíamos lo de los orígenes humildes de los directores. Había una película que yo había pensado comentaros, pero estuve viéndola el otro día y dije, uy, no, esto no. No sé si a Rock le va a sonar Bad Taste, ¿te suena? Mm, Aquí la titularon Mal Gusto. sí, me suena el nombre Pero que sale una persona haciendo una seña con la mano, ¿no? sí, eso es. Es una señal con la mano, eso es, con el dedo hacia Sí. arriba. Vale, esa película, a ver, no la voy a recomendar, cuidado, es serie Z, ¿vale? Tiene una historia muy bonita, en realidad, con esa película la tengo yo. La alquilamos un día hace muchos, muchos años y la verdad es que nos reímos porque es de terror, pues unos alienígenas que bajan a la Tierra y están convirtiendo a la gente en hamburguesas, es algo así, ¿no? Es de serie Z, es gore, es muy cutre y la alquilamos hace muchísimos años, ¿no? Y la verdad es que nos reímos porque tiene comedia, tiene unos puntos cómicos que te sorprenden. Lo mismo la ves ahora y dices, ¿qué es esto? ¿No? Pero en aquel día que te pillaba con cierta edad, la disfrutamos. Años después, ¿vale? Bastantes años después, la primera noticia que yo tengo del rodaje del Señor de los Anillos es un pequeño, todavía lo tengo guardado por ahí, es un pequeño, nada, un trocito así en el periódico, que viene el director neozelandés Peter Jackson adaptará El Señor de los Anillos al cine. En aquel entonces internet casi no había, ¿no? Entonces yo busqué, no me acuerdo cómo lo busqué, quién es este tío que se llama Peter Jackson, el director de Mal Gusto. O sea, Mm, para que veamos, ¿no? Cómo avanza un director. Hablábamos de Sam Raimi, que luego hizo las de Spider-Man, ha hecho luego películas de primer nivel, ¿no? Y empezó con esta Posesión Infernal. Pues fijaros Peter Jackson, ¿no? Empezó con estas películas absolutamente cutres y luego pues a ganar 11 Oscars en lo más grande y convertirse en lo más grande, ¿no? En el momento. no, Curioso. y para hablar de él, pues hay que mencionar la que está calificada como la película que ha utilizado la mayor cantidad de sangre en todas las escenas, Brainhead, que no sé por qué yo la vi con el título que le pusieron en España, que es Tu Tu novia se ha madre, comido. tu madre se ha comido a mi perro. Sí, esa, yo nunca entendí por los conceptos, ¿no? Pero una vez hablamos de los títulos Qué grande. y la verdad, la película está pasada de lanza. O sea, si se quieren, hasta cierto punto sí, sí, hay sangre, hay muertos, pero lo maneja con un nivel de humor negro tremendo, o sea, y las escenas sí están exageradas que hasta, o sea, no, o sea, te dan cutre verlas, o sea, porque, no porque, o sea, sean así repulsivas, ¿no? Pero pues, están como asco, o sea. Cuidado que no la recomendamos, ¿eh? Ojo, Sí, o sea, como curiosidad que claro. quiera la filmografía de Peter Jackson. Hay otra película donde él habla de un caso de asesinatos en los años 50 en Nueva Zelanda de dos chicas, Criaturas celestiales. criaturas celestiales. Yo la vi esa en el cine y la verdad, o sea, a partir de ahí él ya se quería deslindar de este concepto de director de películas facherosas y la verdad, o sea, no sé si estuvo nominado, iba a estar nominada, algo así, pero la verdad sí, sí le aplaudió mucho. Esa película sí me gustó bastante, más que nada porque es una histórica de los años 50, habla de unos asesinatos reales y habla de la relación que había entre estas chicas y la verdad, muy buen trabajo que hizo ahí. Son películas, pues lo que hablamos, ¿no? De la trayectoria de cómo pueden empezar un director haciendo un tipo de película y luego, pues, cómo va avanzando con el paso del tiempo y en lo que se va convirtiendo.
¿no? La verdad es que son casos muy curiosos, tanto el de Sam Raimi como el de Peter Jackson son casos súper curiosos de seguir y de ver la filmografía. Sí, no, ya llegó un punto Sí. después del Señor de los Anillos que le dejaban hacer lo que quisiera y hizo King Kong y que el presupuesto que él quería cobró lo que quiso cobrar, o sea, y ya, o sea, ya se puso en un estatus, ¿no? O sea, y antes sí estaba de la media hacia abajo, muy, muy, muy abajo. Hay una cosa muy curiosa con Peter Jackson. Él en un Cómo se hizo El Señor de los Anillos, él comenta que se peleó mucho con los productores para que no le tocaran el guión, ¿no? Porque incluso comentó una anécdota que había un productor que le decía, pero habrá que matar a uno de los hobbits y tal. Y bueno, eh, es curioso porque yo creo que él, cuando hace la trilogía del Hobbit, se convierte precisamente en esos con los que tuvo que luchar en El Señor de los Anillos para que no le tocaran la película, ¿no? Es curioso también cómo cambia el criterio, ¿no? No, y creo que Henry Webster, el que ahorita está cerrado, bueno, completamente ya inundado de denuncias, él era productor del Señor de los Anillos, creo. Y él fue de los que primero creyó en él y después empezó a pedir cosas, y lo bueno que lo peleó. Lástima que con el Hobbit sí dio el brazo a torcer y hizo 3 películas en vez de 2. Bueno, aquí, bueno, pues yo tengo una película que me gustó en el sentido de disfrutable. El tema es de Frankenstein. Después de las famosas películas de la Hammer de Drácula, hay una película en solitario de Peter Cushing llamada precisamente creo que Frankenstein y sale Peter Cushing, es el Doctor Frankenstein, pero me gustó en el sentido que es típica película de la Hammer, mucha actuación, muy buenas escenografías de la época victoriana, las típicas chicas flapper, podríamos decirlo, de la época de los 60 para atraer el atractivo visual. Pero lo que me llamó la atención ahí que Peter Cushing era el malo y actuaba de una manera muy de fanda, o sea, era gacho, era mala onda, era déspota, era abusivo. Y me gustó mucho ese papel de Peter Cushing porque usualmente lo vemos del lado bueno, desde las películas de Drácula e inclusive esta de los 7 vampiros de oro o el tren infernal, siempre estaba del lado de los buenos. Y esta película es de no recuerdo, son finales de los 60 principios, no, de los 70 no era finales de los 60. Era muy buena película que hizo, me gustó. Te hablan del monstruo de Frankenstein y todo, pero se enfocan más en el Doctor Frankenstein, que era Peter Cushing, y era mala persona. Era una persona muy mala y pues le pasa todo lo que le pasa por eso. Pero me gustó el concepto. No es de terror, así que te vas a aterrorizar, pero es una película disfrutable que habla sobre el mito de Frankenstein. Es muy buena película Guay. porque creo que sé cuál dices. Es una que se centra en él, que es capaz de hacer cualquier cosa por sacar el experimento Proyecto. adelante. Y creo que incluso hay un momento en que comete un asesinato para poder seguir él con el experimento, con sus experimentos. Es una película que es lo que os decía, son películas de esos tesoros que hay ahí escondidos en los años 60, 70, que son muy interesantes de descubrir. Y más que nada, no son muy conocidos porque usualmente pones a Peter Cushing, bueno, Van Helsing, las dos de Drácula, y pues ya Sherlock Holmes, que es lo más típico que lo puedes ubicar. Pero digo, el señor te hizo más de 60, 70 películas en toda su historia. De hecho, yo Sí. vi una muy buena, creo que de los años 40, le hacía de un comandante nazi de un submarino que lo encuentran en Canadá, una película de espionaje de los años 40 y muy buena, la verdad, muy buen realizable y pues no era el actor que era famoso antes, pero sí era uno de los actores de soporte de la película y muy, muy digerible esa película, la verdad. Sí, muy buena película. Y y muy buen actor. La verdad que estamos acostumbrados a ver a Peter Cushing siempre haciendo de bueno. Y en esa, pues no lo hace. Tampoco en Star Wars. Tampoco hace de bueno. Eh, Y, pero me encantó la película, la verdad. Y es lo que dice Rob, esas películas de esa época, ya fin, de esas que todavía, esos todavía
restos que quedan de las películas de la Hammer, que estaban muy bien elaboradas, que contaba más la actuación de los actores que realmente en sí, muchas veces los guiones y la película en sí. Pero la actuación de los actores, que muchos actores eran de clase de muy buenos actores. Y en este caso, la película tuvo su aquel porque la protagonizaba a Peter Cushing. A lo mejor la protagoniza otro actor y no tiene tanto tirón, pero a mí la película que también me gustó mucho. Yo me vais a permitir que recuerde a Peter Cushing en Top Secret, con esa maravilla de escena de la lupa, del ojo con la lupa, que es increíble. La verdad es que no sé lo que va a pasar con este vídeo, pero como todo el mundo se ponga a buscar las películas de Peter Jackson, Kung Fu y los 7 vampiros de oro, y algunas de las que hemos dicho nos van a matar, ¿eh? No, como las de Meet the Feebles. No sé si la Sí, vieron. igual. Sí, señor. Sí, esto, Nos no, van a matar, ¿eh? para adultos, para adultos. O sea, Total, total, total. No sí, sé, qué época. Yo creo que eso hoy en día nos falta un poco de esa inocencia, esa frescura, ¿no? Es difícil encontrar este tipo de productos. Yo creo que los 70 en cuanto al terror tienen una cosa muy buena y es lo que comentaba en la de Asesinato por Decreto. Ese aspecto sucio que hay a la hora de hacer el cine o que tiene esa apariencia un poco sucia, ¿no? Que funciona muy bien para estas historias de terror, que hoy es como más, no sé, distinto. Se pierde inclusive encanto. los encuadres, las escenas, como que hubo una evolución en la manera de realizar películas que te quedas así de que algo cambió, o sea, 60, 70, bueno, cuando menos yo lo veo, Sí. la manera de proyectar las películas, de hacer las películas era diferente, o sea, eran encuadres más fijos, más tirándole a la expectación, a los escenarios, no sé, la verdad es difícil, digo, no conozco mucho de cine, pero los que hayan estudiado cine sabrán a lo que me refiero y sí, ellos habrán visto un cambio radical, 60, 70, ese tono más áspero en ellas, pues sí, sí, realmente sí es algo. Bueno, a mí me gusta mucho en general. No, te decía, no sé si tengan alguna película no tanto de terror que les haya impactado, pero alguna de terror que por alguna situación quieran comentar para sacar el tema de, no sé, alguna película que se les haya hecho curiosa de terror, de algo que hayan visto, algo inusual, no sé, que algo que quieran comentar diferente al tema principal. Hombre, curiosas, hay muchas, ¿no? Hay muchas películas que ves a lo largo de la historia y son curiosas. Yo comentaba lo de La Noche de los Muertos Vivientes antes. Para ser la primera vez que la vi me sorprendió mucho, porque de verdad lo pasas mal. Es una película agobiante, ¿no? Te pones en la piel de los protagonistas. Y claro, cuando te hablan de ella, es verdad que dices, pues esto debe ser muy cutre, ¿no? Los tíos maquillados, los zombies aquí van maquillados y tal. Y yo creo que es la película de zombies que he visto más agobiante de todas. Porque es verdad que hay otras que son más terror puro, que los zombies corren incluso, van más rápidos que los 100 metros lisos, vamos, van batiendo los récords. Hubo otros como en Walking Dead, los últimos que hemos visto, que van despacito, ellos se toman su tiempo. Pero en La Noche de los Muertos Vivientes es muy distinto. Es como más real. Todo es como más real. A mí es lo que me gustó mucho. Sí, te decía que a los que les guste, no es como complemento, a los que les guste la película de zombies, les recomiendo la serie Nación Z. Creo que está en Amazon Prime, no sé, es de Sci-Fi Channel. Es una serie de televisión que habla de la temática de zombies, pero por ser una serie de televisión que no se lo toma a serio, toman todos los conceptos de zombies y lo meten en la serie de una u otra manera y tiene algunas cosas bastante interesantes. O sea, no es Walking Dead, pero sí la van a disfrutar, la verdad. Nación Z. Yo he estado. Ha habido otra película que ahora me estoy acordando que no está muy. Es un clásico de terror, pero nunca te la pones en tus 10 películas así, das una lista, tú oyes programas, listas de películas de terror y nunca sale. Y es un clásico es un clásico que tiene una transformación. Es un hombre lobo americano en Londres. ¿Los has visto? Qué bueno. Esa transformación en hombre lobo es la mejor transformación. Esa escena es, vamos, bárbara. O sea, me parece increíble que en esa época pudiera hacer esa transformación de convertirse en hombre lobo. Esos segundos son buenísimas. Y luego la película es muy buena, tiene escenas muy buenas. mm,
igual que el anterior vídeo que estuvimos hablando también de historias de terror, ahora que de películas de terror, realmente el hombre lobo no es no ha sido mencionado ni en la anterior charla ni en esta. Y bueno, vamos a meterlo porque creo que es otro personaje mítico del terror que no haya leído hasta ahora y me he acordado, digo, bueno, vamos a mencionarlo porque aparte que es una muy buena película, es un personaje también de terror mítico, este personaje, el hombre lobo. Mira, hablamos de películas poco conocidas y ya que has sacado el tema del hombre lobo, genial, un hombre lobo americano en genial. Dog Soldier, ¿suena? Ah, la británica. La británica, eso yo eh, creo que sigue siendo hoy en día, además, tuve la oportunidad de verla no hace demasiado, creo que es una película muy entretenida, ¿no? Es un comando de soldados británicos y allí en medio de un bosque escocés que están de maniobras y de repente la historia te la mezclan, pues eso, con un clan de hombres lobo. Creo que es una película muy entretenida. No recuerdo quién es ahora mismo, pero sí que el director luego ha hecho alguna película también de terror conocida. de hecho, no recuerdo, en una de yo antes coleccionaba la revista Todo Pantallas, no sé si recuerdan, y te hablaba de esa revista, me encantaba porque te hablaba de todo, desde música, yo la compraba por la sección de juegos de rol, te hablaba de novelas, películas, y en una de esas hablaba creo que de Aullido 3 y le ponía entre paréntesis, Vincent Price contra los peluchones. Me encantó ese título, o sea, y ya después la vi, yo no había visto la Aullido 3. Y sí, literal, o sea, son peluchones, o sea, Los querían, peluchones. sí, querían hacer una reminiscencia de Aullido 1 que se hizo después de Un hombre lobo en Londres y está bastante buena. A mí me gustó mucho el concepto de Aullido, pero ya la 2 la 3 creo que hay una cuarta, ya definitivamente esos trajes ya no sirven. Y sí me acuerdo que estaba Vincent Price, pero contra los peluchones, o sea, me ganó el título. O sea, por ese título vi la película, la verdad. Chicos, vamos de mal en peor, ¿eh? O sea, si he dicho antes lo de mal Estamos ganando gusto el y nivel, tal, y ¿eh? ahora ya Vincent Price contra los peluchones. No, yo una vez se hizo en el círculo Lovecraftiano, una vez alguien posteó algo de películas de terror y yo dije, ¿cómo es posible que una película donde salen extraterrestres, vampiros, monstruos y robots no se considere de terror? Y posteé el póster de la película La nave de los monstruos protagonizada por Eulalio González Piporro, que es un actor cómico musical, podríamos decirlo, de la época de los 50, 60. Es norteño, de hecho, la característica de estas películas es que él sale como un personaje norteño para los que no son de México, pues bueno, es un concepto muy diferente, una persona del norte, una persona del centro, entonces en ese tiempo, pues, él caracterizaba, todas sus películas caracteriza al personaje del norteño, hablador, vacilador, derecho, amigo. De todos y luego ya hace películas un poco con tramas ya más sociales como por ejemplo que se va de mojado a trabajar en Estados Unidos, ve las dificultades de trabajar en Estados Unidos, regresa a México, o hay otras donde, pues, no sé, vende tomate en una central de abastos en México y se enamora y hay el desamor y obviamente están las canciones. Y esta película está bien curiosa porque fue su primera película y habla de una nave de unas marcianas que llegan a la Tierra a secuestrar hombres porque no hay hombres en Marte. Entonces, a él pues, lo encuentran y están vestidas, obviamente, pues el atractivo visual eran actrices de las más hermosas que había en esa época, están como en leotardos, tipo como si estuvieran en el circo. Pues salen algunas de las escenas más ilógicas de ese tiempo porque la trama está así sencilla, dices, bueno, son dos chicas, está él se enamora de una, se va a casar. Y no, después de cierto tramo, una de ellas se revela y resulta que era una vampira y revive a los hombres que tienen en la nave, que son monstruos y están las figuras de los monstruos, están los robots, hay un robot mecánico, o sea, y tú ves fotografías de la nave de los monstruos, y dices, o sea, entonces hay una escena donde hay un ranchero que está caminando, bueno, está con su caballo y llega ay, no recuerdo, esta actriz famosísima, y es vampira y lo ataca y le chupa la sangre y todo, o sea,
y luego pasa Piporro cantando unas canciones rancheras en el bar, o sea, no, de hecho hay una escena que me vuela la cabeza donde él está hablando y le dice, no, y estaba en la zona baja y en eso que se avienta la manada de dinosaurios. Y yo, ¿cómo va a haber dinosaurios en Chihuahua? Oh, no, pues es que es dinosaurio chico, pues no tiene con qué alimentarse, que no sé qué, o sea, hacía esa, es comedia, pero salen monstruos y luego ella Esa hay es que verla. vampira de Marte, o sea, a mí me encanta porque el personaje me fascina, o sea, me fascina mucho las Piporros, me cae muy bien porque tiene una historia muy limpia fue productor, director, ganó 2 veces el Ariel, que es como el Oscar para la industria en México, dibujante, escritor, o sea, entonces sí tiene unas cualidades bastante interesantes y aparte sus películas, pues sí hablan no son, vaya, son muy disfrutables todas sus películas. Pero esa es la nave de los monstruos. Nunca volvió a hacer una película de ese tipo. Todas las demás eran de que conoce una chica, se casan o problemas con amigos y problemas así de balazos. Son comedias rancheras. Esta es una comedia ranchera con monstruos, que son de esas cosas curiosas que ves en México. La verdad que no te lo puedes explicar apenas que lo veas. Pero Yo de sí, estas de Videoclub recuerdo dos. Una que sí que estaba muy bien, que de hecho hicieron varias secuelas, que es la de House, una casa alucinante, la titularon Fíjate, aquí, de que el protagonista era el de la serie del gran héroe americano. La titularon aquí por lo menos, no me acuerdo de William su Hart, nombre. Sí, señor. William Cargo. Sí, sí. Y que era una película muy entretenida, ¿no? Y luego otra que era muy cutre, que sí que nos reímos con esa, que se titulaba El monstruo del armario. Creo recordar que era el monstruo del armario. Y precisamente era un monstruo esto muy cutres, que creo que vivía dentro de un armario. Y no recuerdo bien más de la película. Lo que sí que recuerdo que había una escena que era hilarante, que es que el protagonista se desmayaba o algo así en una escalera y llegaba el monstruo y le cogía en brazos y se lo llevaba a escalera arriba hacia el armario. Son de esas cosas que no sé quién las dirigió ni, ni quién escribió el guión, pero son totalmente hilarantes. ¿Os acordáis de una película, hablando de películas de terror, pero también de humor, que mezclan varias cosas, que es la película esta de Roman Polanski, el baile de los El vampiros? baile de el los baile de vampiros. los vampiros Es ¿cómo se llama esta chica? con Lamentablemente, la que fue su mujer, esta que Sharon Tate. luego asesinaron, Sharon Tate. Sharon Tate. Sí, sí, Muy esa buena. a mí me encantó. Te ríes un montón No, con el padre de ella, que para que no se acueste con la hija, hace guardia en la puerta, y luego es el primero que al primero que, o sea, es buenísima. Luego el hijo del vampiro, que es un poco gay. No, gay, cuando o sea, es agarra, que es bueno, es buenísima, vamos. no, cuando el tipo se va corriendo por toda la orilla y la cámara lo va siguiendo por toda el Lo castillo vas siguiendo, da la vuelta entera y Esa es regresa buenísima. donde mismo. Sí, sí. Ah, sí, está buenísima. Y el y final. regresa donde estaba. No, que empieza pues un poco como una buena película de terror, que van los dos con el trineo, de repente les persiguen unos lobos, rápido corriendo, llegan a la casa, como las películas normales, nadie les quiere hacer caso porque todos, o sea, que empieza muy prometedora, que parece que va a ser la típica película de terror de vampiros, y luego, claro, se desvía hacia el humor que mete Polanski. La verdad es que me encantó cuando la vi la primera vez. Una de esas películas que la tengo cariño, mucho cariño. Yo creo que hay de los 82 películas de vampiros que unen muy bien a la perfección un poco la comedia y el terror, ¿no? Que son Noche de Miedo y eh, Jóvenes Ocultos. O sea, las dos tienen en ahí un... Oh, México, sí. que en México serían, creo que es la hora del espanto y los chicos perdidos. Son muy buenas las dos, Sí, Chicos buenísimas. perdidos. muy De buenas. hecho, estaba viendo hace poco ahorita están saliendo una serie de youtubers donde están analizando películas viejas, que se me hace bien para que la gente lo conozca, y está hablando de Monster Squad.
No Una recuerdo cómo pandilla la alucinante. tradujeron. Sí, Aquí esa. la titularon Una pandilla En alucinante. México no sé cómo la llamaron, pero para los que no la conozcan, véanla, está bastante, Muy guay. digo, para hacer no sé, en los ochentas, no por aparecer niños, te simplificaban el guión, ¿no? No, la verdad, hay dos, tres escenas que hice sacar y salen niños y luego con esas palabras y esas escenas, básicamente es un escuadrón de niños pues, que bueno, semiadolescentes, en donde pues les gustan mucho los terrores clásicos y curiosamente, no me digan, es parte de la trama, aparece Drácula, aparece el monstruo del lago, aparece Frankenstein, aparece la momia y el hombre lobo y la verdad, los trajes, los efectos están bien. La momia se ve muy bien, el hombre Sí, lobo sí. es un hombre lobo clásico, o sea, tipo hombre, o sea, una tipo Lane Chaney Jr. en la película El hombre lobo, donde es un hombre que trae así como una máscara, pero está muy bien hecho. Las escenas, o sea, hay comedia, hay escenas fuertes. De hecho, vi una escena donde está una niña y Drácula, que no voy a decir mucho, pero te quedas de que, güey, o sea, estuvo fuerte la escena. Y el Sí, final, o ¿no? sea, yo sí la disfruté, son de esas, cuando yo la vi, se me hizo no sé, yo esperaba una comedia ochentera así de risas, bobas, y no, la verdad sí me sorprendió gratamente. Muy buena trama, muy buenos efectos, muy buenos, el maquillaje de los monstruos estaba muy bueno. Y el final está bastante aceptable, la verdad. O sea, Monster Squad está bastante bien, que combina humor y terror en ese aspecto. A mí me gustó la de Jóvenes Ocultos, Juancar, el concepto ese de que yo nunca lo había escuchado, de que cuando dice uno de los chicos le dice al otro, bueno, uno de los chicos que el actor creo que es Corey Feldman, el de los Goonies, uno de los Goonies, que le dice al otro, no, no, tú tranquilo, si el vampiro a tu casa no puede entrar. Y, pero ¿cómo que no? Dice, no, no, si no le invitan no puede entrar. Y luego por la noche llega la madre y le invita a cenar no quiero spoilearla, pero bueno, que le invita, digo, hostia, ese concepto es nuevo, o sea, el vampiro no puede entrar a tu casa si no le invitas. Es una película muy fresca. Las dos son unas películas muy, muy buenas, muy divertidas. Decía Rogelio lo de la escena con la niña de Drácula. No he podido evitar acordarme de la de Frankenstein, con la niña con la flor, ¿no? Pero me ha venido a Sí, la mente la del jovencito Frankenstein, ¿no? La de Oh, que le dice la otra. niña, se queda sin pétalos y le dice, ¿y ahora qué tiraremos? Y coge Frankenstein y mira la cámara como diciendo, ya sé lo que vamos a tirar. Qué grande, qué bueno. Qué no, gran Muy homenaje. buena. la del joven Frankenstein, la escena con el ciego, está de Frankenstein con el ciego, hijos. Qué bueno. Gene Hackman, señores, ahí Era dándolo Jim todo. Hammond. Es Gene Hackman, el ciego. Wow, no me lo esperaba, la Sí, verdad. sí, sí. Está Qué grande, buenísimo, qué está grande, buenísima esa escena. O sea, qué grande. cuando Que es el son unas incendio. películas de terror humor que es muy maravillosa. De hecho, hay una que sí la vi, pero me dio cierta nostalgia, que ya he hablado varias veces de ella como parámetro para esas películas, la de Abbott y Costello contra los monstruos, en donde salen Ujú, los sí, actores que clásico, buenísima. personificaban a estos. De hecho, creo que se le ve la Lugosi, pero pues ya son películas Sale. donde era lucimiento de Abbott y Costello y ellos eran la comparsa cómica. Y pues sí, realmente lo vi con cierta nostalgia, ¿no? O sea, hay una película aquí en México de un actor cómico que hacía películas de humor blanco para niños llamado, era Viruta y Capulina, después Viruta ya se hizo un actor solo y hay una escena donde está Viruta contra los monstruos y es just súper chistoso porque no me digan por qué, pero en México los años 60 aparece Drácula, los monstruos y todo eso y demás. Y la manera en que los derrotan es la manera más boba, más estúpida que te puedes imaginar, ¿no? O sea, porque tienen que repetir pastel de chocolate, ¿no? Y desaparecen los monstruos, algo así. Al final te quedas así de que, o sea, ¿qué vi, no? O sea, pero bueno, son de esas películas que tú dices que sí salen vampiros, pero no es de terror. Capulina contra los monstruos es algo que te quedas tú, wow, o sea, no sé, son de esas comedias que te dan, no sé, como que por qué las estás viendo, ¿no?
pero que te marcan también, que tienen algo, es lo que decía antes, tienen algo especial. Sí, o sea, la escena donde está Capulina con los niños y diciéndole pastel de chocolate, y el vampiro, ¡ay! Como que asustado, ¿no? Como que te quedas así que no, pues como que no, o sea, prefiero mil veces las del Santo Blue Demon, o sea, ahí sí tenían cierto respeto por los monstruos. En vez del ajo, ya lo que les mata es el chocolate. Sí, la Pero bueno, verdad, ese sí la solución se la sacaron de la manga, ¿no? Pero bueno, era una película, bueno, en teoría Capulina hacía películas para niños, ¿no? Entonces como que para los niños, pues como que era algo chistoso, creo yo, ¿no? cómo ha cambiado De el hecho, terror para los niños, ¿eh? O sea, originalmente los cuentos que eran terroríficos de verdad, ¿no? Caperucita, Blancanieves, etcétera, todos estos cuentos que en su origen daban miedo de verdad, ¿no? Y ahora en realidad se han convertido, parece que hoy en día se convierten cada vez más ñoños, más sosos, ¿no? no, yo Eh, recuerdo el final de la historia original de Caperucita, ¿no? Y dice, y el lobo se la comió. Ya, se acabó. O sea, de eso, ese es el final de Caperucita. pero bueno, Sí, la verdad, esos hermanos Grimm sí estaban bárbaros, o sea. qué tíos. Bueno, pues ha sido un gusto, como siempre, hablar con ustedes dos de películas y más que nada su conocimiento que tienen bastante grande sobre estos. Pues no sé, si quieren, pues de unas últimas palabras antes de despedirnos de esta sección, de esta tertulia, que esperemos que no sea la última. Yo directamente agradeceros la invitación y ir pensando el siguiente tema, porque aquí nos ponemos a hablar, se van pasando los minutos, y la verdad es que te lo pasas muy bien. O sea, no sé, a la gente que nos escucha, nos vea, pues que pongan ahí las películas que les han marcado de alguna manera a ellos de pequeños o en la actualidad. Estará bien leerlo. Pues igual, que muchas gracias, la verdad. Yo es que me lo paso como pipa como vosotros. Podemos estar aquí hablando de... Tenemos hablar de género, nos podemos hablar otra hora y media, 2 horas de otro género y así podemos estar todo el día. Así que un placer, la verdad. Así que sí, vamos pensando en el siguiente tema para la próxima y nos vemos pronto, espero. Películas cutres. Bueno. Sí, sería otra, ¿no? Y con sección especial de luchadores mexicanos. Bueno, pues como siempre ha Analizamos, sido. analizamos a fondo la de la nave de los monstruos. Oye, sí, sería Hacemos sensacional. un monolito. No, véanla, véanla, la verdad, o sea, las canciones de Piporro, cómo habla, no, la trama, o sea, no, las chicas, la verdad, las señoras, bueno, las que salen ahí, de verdad, eran de las más guapas de todo el cine nacional que había. Pero, de hecho, la que le hace de vampiro, por cierto, siempre salía de mala en las películas del Santo. Siempre era Todo queda en casa. siempre era la mujer vampiro, siempre era como la mala, o sea, pero bueno, eran las que siempre salían. Bueno, pues como siempre ha sido un gusto y agradecerles cultistas el tiempo que nos han dado y como comenta Juan Carlos César, estaremos encantados de que pongan sus comentarios y como siempre, pues bueno, podemos estarlos contestando directamente y no se olviden que estamos en las redes sociales, en el grupo del Círculo Lovecraftiano y pues saben que les podemos contestar directamente, ya sea en YouTube o en el mismo canal. Bueno, hasta luego, cuídense.